Buenas tardes. Bueno, pues yo repito, en Expo Energía ya vine hace, ya no recuerdo si fueron hace 4 años, la primera celebración de Expo Energía en Badajoz, y me parece muy satisfactorio poder estar otra vez aquí con ustedes para hablar de algo que fundamentalmente yo me voy a remitir a lo que son o a lo que describen las directivas europeas de eficiencia energética de edificios, tanto la del año 2010 como la del año 2018, la que se publicó en junio, que definen o describen un nuevo concepto de edificación en el que se pasa de la eficiencia energética a lo que yo llamaría el edificio autosuficiente energéticamente. Antes de entrar más en concreto en el tema, a mí sí me gustaría hacer una introducción sobre conceptos. Yo creo que hay dos conceptos muy distintos de eficiencia energética si analizamos la regulación eléctrica que tenemos y si analizamos las directivas europeas. En la regulación eléctrica actual en España, la eficiencia energética está penalizada. Simplemente el término fijo de potencia prácticamente dificulta bastante la rentabilidad de las actuaciones en eficiencia energética. Incluso, diría yo, la inaccesibilidad del consumidor a su contador también dificulta mucho el que el consumidor pueda actuar sobre su demanda energética. Sin embargo, las directivas europeas lo que están definiendo como eficiencia energética o como función principal de la eficiencia energética es la protección a los consumidores para que puedan ahorrar energía, para que puedan reducir sus emisiones y para que a la vez se pueda también reducir la dependencia energética del país. Estos dos conceptos, evidentemente, son contradictorios. Veremos cómo en la Directiva de Eficiencia Energética de Edificios prácticamente se apuesta por la eficiencia energética de edificios como también una medida de protección a los consumidores. En este sentido, quiero decir que la mayor o la mejor medida de eficiencia energética es aquella que aproxime la generación al consumo de energía, o la que facilite que en los propios centros de consumo de energía se gestione no solamente la generación de energía que se necesita para que ese centro de consumo funcione, como la gestión de esa demanda energética. Aquí estamos definiendo claramente lo que es generación distribuida y gestión de la demanda como las dos palancas del cambio de modelo energético, de lo que se llama la transición energética y de lo que va a ser el concepto de edificio sostenible de las directivas europeas. Lo que se persigue es que con esta aproximación de la generación al consumo, a través de la generación distribuida y la gestión de la demanda, se flexibilice esa demanda y se optimice la utilización o el uso de la red eléctrica, ajustando en tiempo real la oferta y la demanda en los propios centros de consumo. Bien, dicho esto, que son conceptos, simplemente para que se entienda lo que luego voy a seguir explicando, el edificio eficiente o el edificio sostenible, llámenlo como quieran, es la clave de la transición energética. ¿Por qué? Porque este edificio eficiente energéticamente contiene todos los elementos de lo que es o constituye la generación distribuida y la gestión de la demanda, que son esas claves de la transición energética. Y hoy también, yo diría, con mayor motivo por los informes que han salido o que van a salir tanto de la Comisión Europea como de la ONU, la clave también, el edificio eficiente, es la clave de la descarbonización de la edificación o del urbanismo y del transporte. Esto es muy importante teniendo en cuenta que tanto la edificación como el transporte supone la mayor parte del consumo de energía y la mayor parte de las emisiones de CO2 a la atmósfera. Bien, ¿cómo todo esto se confluye o acaba o se describe en las directivas de eficiencia energética de edificios? Yo creo que hay un concepto clave, que es el edificio de consumo casi nulo de energía, que es un concepto que aparece en la Directiva de Edificios del año 2010. Es una directiva que está traspuesta malamente y tardíamente, incluso en el Código Técnico de Edificación actual no se contempla. No sé si en la actualización, que parece que se va a aprobar en enero, se contemplará, pero cuando salga esa actualización estará ya desfasada con respecto a la directiva que se ha publicado en junio de este año, la nueva Directiva de Eficiencia Energética de Edificios. Pero este concepto de edificio de consumo nulo, y aquí me voy a referir
tanto al contenido de la directiva del año 2010 como a los contenidos de la directiva de 2018 y a un documento que yo creo que es necesario también conocer, que es la recomendación no vinculante que la Comisión Europea publicó el 29 de julio del año 2016 sobre los requisitos para los edificios de consumo nulo. El que no sea vinculante para los Estados miembros no quiere decir que no sea interesante leer, porque ahí está describiendo las características, incluso hace una prospectiva hacia el año 2020 de los valores que deben de contemplar los edificios de consumo nulo según las distintas zonas geográficas de la Unión Europea, y prácticamente la conclusión es que a partir del año 2020 entre el 50 y el 100% de la demanda energética de un edificio deberá de ser cubierta por energías renovables. Esto lo dice en este documento. Bien, ¿cuáles son esos 5 elementos que a mi modo de ver confluyen en el edificio de consumo nulo según estos 3 documentos de la Unión Europea? En primer lugar, la alta eficiencia energética. La alta eficiencia energética yo la definiría, para que todos nos entendamos, como el edificio clase A. Y aquí, cuando define la alta eficiencia energética, no está hablando de energías renovables, ni de autoconsumo, ni de generación eléctrica. Simplemente está hablando de que hay que contemplar todas aquellas actuaciones que necesita un edificio para reducir su demanda energética al mínimo. Y aquí se está dirigiendo casi preferentemente a todo lo que afecta a la envolvente del edificio, aislamientos, cerramientos, todo este tipo de actuaciones sin las cuales no se puede garantizar una alta eficiencia energética de edificios. Insisto, porque esta es la primera clave o el primer elemento de un edificio de consumo nulo, que sea un edificio ya eficiente. El segundo elemento es el autoconsumo en los tejados. Aquí, en los tejados del edificio, aquí es el autoconsumo. La directiva habla preferentemente con energías renovables. Yo cuando hablo de energías renovables hablo de todas. Lo mismo puede ser fotovoltaica, como puede ser viñólica, como puede ser biomasa, como puede ser geotermia, en fin, cualquier energía renovable. Aquí hay que añadir un elemento nuevo que aparece ya citado en la nueva directiva del 2018 de este año, que son las baterías de almacenamiento y las microrredes. En la directiva de 2018 aparece el concepto de microrredes dentro de las instalaciones técnicas de un edificio. Esto es algo absolutamente, permítanme la palabra, revolucionario. Porque ya no solamente está hablando de instalaciones de autoconsumo, sino de que distintas instalaciones de autoconsumo y baterías de almacenamiento se puedan sumar e interconectar entre sí. Estamos hablando de una microred, o lo que ya en países como Australia o Estados Unidos son las plantas de generación virtual, es decir, unir todas esas instalaciones creando lo que también en alguna directiva europea se habla de un concepto de red cerrada, que incluso en las directivas europeas el concepto de red cerrada se puede aplicar a áreas comerciales, a áreas industriales, a puertos, polígonos industriales, a áreas urbanísticas que compartan distintos servicios. Este concepto de red cerrada y de microred se incorpora en la nueva directiva de eficiencia energética de edificios. El tercer elemento que iba a decir era el de la microred, ya lo he citado, pero son esos 3 elementos. Primero, alta eficiencia energética, autoconsumo con baterías de almacenamiento, las microredes. Entre los elementos que se incluyen dentro de las instalaciones técnicas del edificio va a ser ya a partir de ahora, según la última directiva de eficiencia energética de edificios, la infraestructura de recarga para el vehículo eléctrico, tanto puntos de recarga como canalizaciones para poder instalar los puntos de recarga para todos los edificios, tanto nuevos como rehabilitaciones profundas y aparcamientos públicos y privados. Yo creo que la incorporación del punto de recarga al edificio tiene una interpretación, desde mi punto de vista, mucho más importante de lo que parece, porque incluye o incorpora o integra el vehículo eléctrico, yo diría la batería del vehículo eléctrico, en la gestión energética del edificio. Hay países, como Reino Unido en concreto, que están estudiando la forma de que el consumidor que recargue su vehículo eléctrico en horas valle tenga una compensación por los beneficios que está aportando a la red y al sistema eléctrico.
Es decir, el vehículo eléctrico se incorpora al edificio y se incorpora también a flexibilizar, a un sistema de flexibilizar la demanda y la utilización de la red eléctrica con los beneficios que ello comporta a la red. Es el modelo que alguna empresa llama V2G, el vehículo conectado a la red, pero que es un concepto que a partir de ahora y según las directivas europeas podrá se tendrá que instalar en todos los edificios las condiciones técnicas para que el consumidor pueda tener su punto de recarga en su edificio, en su empresa o en su vivienda. Este cuarto elemento, que sería el punto de recarga, va añadido, con un añadido en la directiva de 2018 que llama las aplicaciones inteligentes, es decir, introducir también en el edificio aplicaciones inteligentes, que cuando habla de aplicaciones inteligentes se está hablando de todo lo que se incorpora eléctricamente al edificio, tanto de los electrodomésticos como si hay instalación de autoconsumo, si hay baterías de almacenamiento, las baterías de almacenamiento, sistemas de monitorización o automatización de consumos, sistemas de autorregulación de la temperatura en las distintas estancias del edificio. Todos estas aplicaciones inteligentes forman parte de las instalaciones técnicas del edificio, y el quinto elemento es que tienen que ser o estar interconectadas entre sí. Es decir, habla de la interoperabilidad de todas estas aplicaciones inteligentes para que se facilite al consumidor, no a la eléctrica, al consumidor, la gestión de su propia demanda energética. Entre esas aplicaciones inteligentes está el contador inteligente, que ahora explicaré o detallaré un poco de qué va el contador. Bien, la directiva y las directivas y sobre todo el documento al que me refería del año 2016 establece también que todos estos criterios deben trasladarse, o los Estados miembros deberán de trasladarlos a las normas de construcción. Aquí sería el Código Técnico de Edificación, o aquellas normas, en este caso las comunidades autónomas, establezcan sobre urbanismo o edificación, a las ordenanzas municipales de edificación y de urbanismo y a las licencias de obras que se den tanto para obra nueva como para rehabilitación de edificios existentes. Esto no me lo invento yo, está escrito en el documento de la Comisión, incluso en la directiva de 2018 se habla igual, no solamente de incorporar a las normas de construcción, ordenanzas municipales y licencias de obra estos criterios, sino que se habla de que es necesario establecer una convergencia entre las distintas políticas urbanísticas, políticas de movilidad sostenible, de mitigación del cambio climático, de transporte sostenible, de edificación, de rehabilitación y de formación profesional. Cuando hablo de formación no me refiero a las universidades, me estoy refiriendo a la formación profesional, porque aquí sí que en este momento hay una carencia importante de habilidades o capacidades para poder llevar adelante estos nuevos criterios en la edificación. Dicho esto, yo ahora resumiría las claves para poder llevar adelante estos criterios que establecen las directivas europeas sobre la nueva edificación. Y el primer criterio, yo voy a comparar dos artículos de la Directiva de Renovables del año 2009. Tiene un artículo, que es el artículo número 13, donde insta a los gobiernos a que desarrollen la integración de las renovables en los tejados de los edificios públicos y de las viviendas. Esto es un artículo de una directiva del año 2009 que ustedes no encontrarán en el ordenamiento jurídico español porque no ha sido traspuesto, pero insta a los gobiernos a que faciliten o desarrollen o impulsen la instalación de renovables en los tejados de los edificios públicos y las viviendas. Esto desde el año 2009 está escrito en una directiva. Pero luego yo esto lo comparo con el edificio, el concepto que yo os decía antes de edificio de consumo casi nulo de energía, y vuelvo a mi primera consideración. La Directiva de Eficiencia Energética de Edificios dice una cosa muy interesante, es que ninguna medida de eficiencia energética de edificios se deberá de aplicar sin una previa evaluación de su viabilidad económica.
¿Esto qué quiere decir? A mí me han preguntado mucho hoy y ayer, sobre todo sobre la rehabilitación. Es decir, ¿qué hacemos con un parque de edificios con determinada antigüedad, etcétera? Y bueno, lo primero que hay que decir es que no se puede hacer una actuación de eficiencia energética que no sea rentable, que no den los números, o que no esté garantizada la recuperación de la inversión con los ahorros obtenidos. Por eso me refería al principio que el término de potencia es la mayor barrera que hay ahora mismo para la eficiencia energética de edificios. Si a un consumidor en su edificio, en su centro de consumo, paga más por el término de potencia que por la energía realmente consumida, pues ahorrar energía no tiene ningún sentido. E incluso las actuaciones de eficiencia energética jamás serán rentables, porque el término de potencia lo va a pagar sí o sí siempre. Esta es una medida absolutamente irracional que se ha hecho simplemente para garantizar los ingresos al sistema eléctrico. Y esto pues es una penalización que contribuye primero a desanimar a cualquier consumidor a ahorrar energía y animar a todos los consumidores a derrochar energía, porque claro, si consumo más energía voy a pagar siempre el término fijo de potencia, pues ¿qué más da? Que ahorre o que no ahorre. Con lo cual, el análisis de viabilidad económica es fundamental, porque hay que tener en cuenta estas barreras, que si no se eliminan, pues habrá que mantenerlas, pero realmente es una penalización. El análisis de viabilidad económica, evidentemente, lo que te va a decir es, oiga, usted va a retornar o va a poder retornar esta inversión, o no la va a poder retornar, o va a ser un periodo de amortización larguísimo, o va a ser más corto. Y entonces, evidentemente, lo que dice Bruselas es que un análisis de viabilidad económica que sea negativo te exime de hacer esas inversiones. Pero eso es lógico, ¿quién va a invertir en algo que no es rentable, ¿no? Y esto lo digo por lo que había dicho al principio, no confundamos la eficiencia energética de edificios, el edificio de consumo nulo, con un edificio con renovables. Un edificio puede ser eficiente y de alta eficiencia, o como dice Bruselas, un edificio puede ser clase A++, pero ser muy ineficiente energéticamente. Es decir, usted me pone renovables y genera el 100% de la energía en casa, pero resulta que luego esa energía le sale por las paredes o le sale por las puertas. No sé si me entendéis. Es decir, hay una jerarquización. Primero es la eficiencia energética y luego es la autosuficiencia energética. Si un edificio no es autosuficiente energéticamente, si un edificio no es eficiente energéticamente antes de hacer una inversión en renovables o en autoconsumo, no la hagan. Porque el resultado va a ser un desastre, no solamente económico, sino que va a retraer a otros muchos consumidores a hacer esa inversión. Fíjense que yo soy un defensor a ultranza de las energías renovables. Y no estoy hablando en contra de las renovables ni en contra del autoconsumo, sino que el furor del autoconsumo no nos haga perder de vista que el autoconsumo es una medida de ahorro antes que una medida de generación. Y si con el autoconsumo no se ahorra energía, estudiemos el caso de otra manera o hagamos otro análisis que obtenga o nos haga llegar a unos resultados distintos. Y esto es muy importante porque no podemos arriesgarnos a que el edificio de consumo casi nulo de energía sea una aventura frustrada, como ha habido otras anteriormente. Me refería en la comida a la energía solar térmica o a la burbuja fotovoltaica de hace unos años. Es decir, hay que tener mucho cuidado porque yo soy un firme defensor de que el desarrollo de las renovables en España no pasa por las instalaciones a gran escala de renovables, sino que pasa por la integración de las renovables en el urbanismo y en el transporte. Y en el urbanismo a través de un concepto de edificio que reúne la alta eficiencia energética del edificio, de la envolvente, etcétera, etcétera, la instalación renovable para generar energía y las aplicaciones inteligentes para que el consumidor pueda gestionar su demanda energética. Bien, hay otros dos elementos que me parecen fundamentales. Me he olvidado decir lo más importante. He entregado a la organización un documento que se llama el edificio de la transición energética, que yo creo que colgaréis cuando acabe exponer GEA, y yo me remito a ese documento que es mucho más detallado sobre todas las cosas que estoy explicándoles. Es un documento que está sin publicar, no lo van a encontrar en ningún otro sitio excepto en Expo Energía. Entonces, ustedes, a partir de, yo te pido, Cosme, que lo colguéis,
que es el edificio de la transición energética, donde todo esto lo desarrollo. Y lo digo por las dos cosas de las que voy a hablar, que a lo mejor ya no tengo tiempo suficiente para desarrollarlas. Una es la certificación energética de edificios. Es una de esas aventuras malogradas de la regulación española. La certificación energética de edificios, como sabéis, es un papel que se regala, no tiene ninguna importancia ni ninguna trascendencia, lo cual es un error garrafal, y yo sí os diría que la certificación energética de edificios es la clave de la eficiencia energética de los edificios. Si no tenemos previamente a hacer una operación de compra, venta, alquiler o de construcción, no tenemos una auditoría energética, un estudio energético de los costes o lo que va a suponer la energía en los costes de explotación o de funcionamiento de un edificio, si no contamos con eso y no contamos con un documento riguroso con datos o que exprese datos ciertos y reales de la situación del edificio, nos estamos engañando a todos y estamos haciendo un desastre. Un auténtico desastre energético. La certificación energética de edificios se reguló en un decreto. Bueno, empiezo por lo peor. La certificación energética de los edificios existentes es una obligación que existe desde una directiva que se aprobó y entró en vigor en el año 2002. Escuchen, 2002. Y este concepto de certificación se transpone en un decreto en el año 2013, 11 años después. Para que vean la importancia y trascendencia que ha tenido la certificación, la eficiencia energética de edificios en la política española. Nula, absolutamente nula. Bien, 2 meses o 3 meses después de que un decreto transpusiera la obligación de la certificación energética de edificios, aparece la Ley de Rehabilitación, la ley conocida de las 3 R, la Ley 8/2013, y aquí hay una regulación de la certificación energética muy interesante. Yo todo esto lo cito en mi documento, con lo cual, entre las novedades que incluye, da capacidad a los ayuntamientos para que determinen ellos también el alcance de la certificación energética de edificios. Es decir, no solamente a las comunidades autónomas, sino a los ayuntamientos para que puedan determinar en sus normas de urbanismo, en sus ordenanzas municipales, el alcance de la eficiencia, de la certificación energética de edificios. Bien, bueno, en la regulación se dicen más cosas. La certificación energética debe de exponer las medidas, las recomendaciones de eficiencia energética que hace para mejorar la eficiencia energética del edificio, incluso con plazos y con sanciones en el caso de que se incumplan esos plazos. Bien, todo esto lo recurrió la Generalitat de Cataluña. Y la Generalitat de Cataluña pues, recurre diciendo que son competencias de la comunidad autónoma. Y el Tribunal Constitucional, en una sentencia del año 2017, lo tenéis en el documento, da la razón al Gobierno de Cataluña y dice que es inconstitucional la regulación de la certificación energética de edificios existentes en la Ley de Rehabilitación, no porque sea inconstitucional la certificación, sino porque son competencias exclusivas de la comunidad autónoma con respecto a urbanismo y vivienda. Para estos temas, la comunidad autónoma tiene competencias exclusivas. Esto es muy importante porque yo hago, evidentemente, la interpretación que yo considero, y es que, y por analogía, no solamente las comunidades autónomas, sino también los ayuntamientos que tienen competencias exclusivas en urbanismo y en vivienda, pueden poner en marcha muchas medidas de eficiencia energética de edificios, como las que he citado anteriormente, sin esperar a que la transponga la Administración Central o que la transponga Pepito Pérez, o que aparezca en el Código Técnico de Edificación. Es decir, si el Gobierno vasco está desarrollando el concepto de edificio de consumo de energía casi nulo, nada impide que lo haga el Gobierno de Extremadura, o el Gobierno de Castilla-La Mancha, o el Gobierno de Andalucía. Nada lo impide, excepto la voluntad de hacerlo o no hacerlo. El Tribunal Constitucional el año pasado dictó otra sentencia también a un recurso de la Generalitat de Cataluña sobre el decreto de autoconsumo y anuló un artículo del decreto de autoconsumo que prohibía taxativamente el autoconsumo compartido. Y dice el Tribunal Constitucional, yo me las he leído porque a mí me llamaba mucho la atención, ¿aquí qué pasa? Y el Tribunal Constitucional dice que tanto el registro del autoconsumo como el autoconsumo compartido son competencias exclusivas de la comunidad autónoma. Esto lo cito porque me interesa mucho que sepan que hay doctrina del Tribunal Constitucional que defiende las competencias de las comunidades autónomas con mayor vigor que la están defendiendo las propias comunidades autónomas. Siento decirlo, pero es así.
porque me gustaría preguntar cuántas comunidades autónomas han desarrollado la certificación energética de edificios a raíz de esta sentencia o tal. Porque en el tema del autoconsumo yo me he encontrado con incluso comunidades autónomas como la propia de Cataluña que me decían, no, nosotros vamos a esperar a que el Ministerio de Energía regule el autoconsumo compartido. Y yo les decía, estáis tontos. Si esperáis a que en aquel momento el ministro era Álvaro Nadal, si estáis esperando a que Álvaro Nadal regule el autoconsumo compartido, daros por muertos, no habrá autoconsumo compartido. Y yo ahora digo lo mismo, no esperéis a que el Gobierno central transponga algunos conceptos, aplicarlo ya, porque tenéis competencias para hacerlo. Y esto vale tanto para las comunidades autónomas como para los ayuntamientos en las competencias de edificación. Bien, otro concepto clave es el de los contadores inteligentes. Y aquí me remito también a mi texto, ya me queda poco tiempo, ya voy a ir terminando, y es que aquí los contadores inteligentes, en el artículo 9 de la Directiva de Eficiencia Energética, yo les pido encarecidamente que se lean ese artículo. Yo sé que es muy dificultoso leer una directiva europea, pero léanse mi documento. Yo hago un resumen de lo que dice el artículo 9 de la Directiva de Eficiencia, del artículo 9 de la Directiva de Eficiencia Energética y lo comparan con el plan de renovación de contadores que se ha llevado en este país desde hace 7 u 8 años. Y verán cómo no tiene nada que ver lo que dice la directiva con lo que es la realidad. Es decir, decirles a los consumidores españoles que los contadores inteligentes deben de reunir funciones de eficiencia energética es contarles un cuento chino. O que el consumidor debe poder acceder a su contador es contarle ya otro cuento chino. Es decir, realmente, mientras no se facilite el acceso directo del consumidor a su contador, no podremos plantearnos en serio políticas de eficiencia energética. Bien, voy a pasar por algunos otros conceptos. Sí hay uno que cito, simplemente la obligación que hay ya a través de una ley, la Ley 15/2014, de exigir criterios de alta eficiencia en la contratación pública. Es cierto que esta ley solamente afecta a la Administración General del Estado, pero harían muy bien las comunidades autónomas y los ayuntamientos en aplicar esta ley y aplicar criterios de alta eficiencia energética a toda la contratación de bienes, servicios y edificios. Y ya termino simplemente con un hecho que a mí me gustaría que fuera realidad, pero no esperen ustedes a que se apruebe la Ley de Cambio Climático que ha anunciado la ministra Teresa Rivera. No lo esperen, aplíquenlo ustedes ya en sus comunidades autónomas y en los ayuntamientos. ¿Por qué? Hay un artículo que a mí me ha causado verdadera impresión positiva y favorable. Y hay un artículo que más o menos viene a obligar a que los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes integren ayuntamientos, ciudades de más de 50.000 habitantes, integren en sus planes de ordenación municipal, tabú. Los planes de ordenación municipal son un tema tabú en cualquier ayuntamiento, pero que integren en sus planes de ordenación municipal la movilidad sostenible, la integración de renovables en el urbanismo y la rehabilitación energética de edificios. Es decir, aquí se rompe un tabú. El tabú hasta ahora, mantenido por muchísimos ayuntamientos, yo diría casi todos, es que los planes de ordenación municipal y la energía no tienen nada que ver. Que la energía no tiene que ver nada con la ordenación del territorio. Y esto se ha terminado. Hay que introducir la energía en los planes de ordenación del territorio. Porque la energía no es neutra o no es neutral en sus impactos en el territorio, todo lo contrario. Entonces, la energía y los distintos usos de la energía deben de formar parte de la ordenación del territorio. Dice esta ley también que los ayuntamientos de más de 100.000 habitantes tendrán obligación de redactar sus planes de energía y clima, como va a hacer el Estado, para establecer también un plan, una planificación de medidas de mitigación del cambio climático, que incluirían todas estas que he citado: la movilidad sostenible, la rehabilitación energética de edificios y la integración de renovables en el urbanismo y el transporte. Con eso termino simplemente diciendo algo que me parece fundamental. Al final, la transición energética no depende tanto del Estado o de cómo el Estado transponga las directivas y cómo el Estado se comporte, sino cómo utilicen las comunidades autónomas y los ayuntamientos sus propias competencias exclusivas en edificación y transporte para aplicar estos criterios de las directivas europeas. Porque no lo olviden, las directivas europeas son normas de obligado cumplimiento para todos los poderes públicos del Estado, entre los que figuran las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Muchas gracias.